Poco antes del mediodía, diputadas y diputados dieron inicio al periodo extraordinario de sesiones aprobado por la Comisión Permanente y en el que se van a desahogar los dictámenes que integran la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy 28 de julio de 2014, se declara legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura al que fue convocada por la Comisión Permanente. Inaugurado el periodo extraordinario de sesiones, se dio lectura al acuerdo sobre la discusión de los dictámenes. Se contempló para la discusión en lo general la presentación de votos particulares, mociones suspensivas, fundamentación, posicionamientos, así como 6 oradores en pro y 6 en contra para la discusión en lo particular. Se estipuló que las reservas podrán agruparse para ser presentadas o desahogadas por tema. Legisladores se manifestaron en contra de este acuerdo. Este acuerdo maniata y encadena el debate y nosotros no podemos estar de acuerdo en este acuerdo para el sometimiento del debate parlamentario. Lo que hemos probado, los que nos subimos a la tribuna, es que venimos a poner en blanco y negro a los ojos de la nación las mentiras de Peña Nieto y los que lo han secundado en esta tragedia nacional que se ha vuelto el pacto contra México. Bueno, después de la discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados en votación económica consideró el acuerdo suficientemente discutido y se aprobó en los términos que lo envió la Junta de Coordinación Política. Bueno, de esta manera inició la discusión en lo general del dictamen que expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, fue el encargado de fundamentarlo ante el Pleno. El presente dictamen responde al sentido de la modernización integral que dispuso la reforma constitucional y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. Bueno, el legislador también se refirió a la ocupación temporal planteada en el dictamen. De tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras. Bueno, posteriormente se presentaron 8 mociones suspensivas. Legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano denunciaron la falta de legalidad de los dictámenes, advirtieron sobre los daños que se causaría al país si estos son aprobados. Responsabilizamos al gobierno federal de las consecuencias que esta reforma energética traerá al país. De las consecuencias económicas ya hemos hablado y las seguiremos denunciando. Pero de lo que no se ha hablado y que seguiremos insistiendo, lo que no se ha dicho es la intromisión que enfrentará el Estado mexicano por parte de los inversionistas extranjeros y de sus gobiernos. Esta reforma, decepcionante y nefasta, está basada en el contratismo, en el negocio, en el pago del gobierno a sus socios, en el juego de palabras, en la violación de derechos laborales, en la mentira basada en la espotización que decía que bajarían los precios de la gasolina, de la luz. Cada habitante de México, es decir, los 108 millones que ya estamos aquí, más los que nacerán en los próximos 30 años, habremos de aumentar a nuestra deuda personal y familiar 14,000 pesos por obra y gracia de esta reforma. En votación económica, las distintas mociones suspensivas fueron desechadas por el Pleno y se continuó con el dictamen y la discusión. Bueno, al inicio de los posicionamientos, la diputada de Nueva Alianza, Dora María Talamantes, destacó que la reforma energética es una nueva etapa para la economía nacional que promueve el crecimiento, más competitividad, mejores salarios y aumento de plazas de empleo.
Con esta reforma apostamos por la transformación económica y social de México, porque ese debe ser el propósito fundamental del marco jurídico en el sector energético. Con la reforma en este sector estamos iniciando un proceso de cambios que deben reflejarse en el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad mexicana. Bueno, por el Partido del Trabajo, el diputado José Alberto Benavides Castañeda sostuvo que la reforma energética provocará lesiones serias para la economía del país, pues se pagarán más impuestos, seguirá el aumento de precios de energéticos y se reducirá la capacidad de inversión del Estado mexicano. Privatizar la renta petrolera, que es la principal fuente de las finanzas públicas de México, es no solo una traición a la patria, sino un contrasentido económico, político y social que atenta contra nuestra soberanía e independencia. Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja denunció que la reforma energética entrega los recursos de la renta petrolera de los mexicanos a empresas transnacionales y criticó la dependencia de Pemex y CFE a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es que Hacienda no solamente no sacó la mano, sino metió el cuerpo completo. Luis Videgaray va a ser el zar de la energía en este país y va a distribuir contratos para la corrupción, para financiar sus aspiraciones con el beneplácito de Enrique Peña Nieto. Por eso decimos, reforma energética es más corrupción y votaremos en contra. El diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde afirmó que con la legislación secundaria de la reforma energética se buscan mayores oportunidades y condiciones para desarrollar esta industria y generar oportunidades que redunden en mayores recursos para el Estado mexicano. El objetivo principal de la Ley de Hidrocarburos es aumentar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera por medio de la participación de particulares en la explotación y extracción de los hidrocarburos. Con los contratos se prevé en esta ley que podamos atraer más inversión y revertir las cifras que rodean hoy a la empresa de todos los mexicanos. Por el PRD, el diputado Silvano Aureoles Conejo recalcó que su bancada no está a favor de la legislación secundaria en materia energética, pues los cambios los que se proponen no contribuyen al mejoramiento de la industria energética y sí comprometen la soberanía nacional en favor de empresas particulares extranjeras. No van a bajar los precios de la luz ni del gas y mucho menos de la gasolina. No estamos de acuerdo en que se le siga mintiendo al pueblo de México de esta forma. Ese propósito, esta campaña de bajar los precios no será posible. El diputado Rubén Camarillo de Acción Nacional aseveró que la reforma energética es un triunfo cultural para su fuerza política, pues plantea claramente un nuevo marco legal emanado de la Constitución. Dijo que el dictamen prevé todas las disposiciones legales para dejar a salvo derechos de los dueños a los que se les aplique la ocupación territorial de sus terrenos. Por eso no nos queda ni nos ponemos el saco de traidores a la patria, todo lo contrario, y de frente a la nación haremos valer nuestras razones y nuestras convicciones para que el día de hoy, de cara a la nación, acompañemos esta reforma. Por la bancada del PRI, el diputado Javier Treviño explicó que la reforma energética contempla el rediseño y la creación de nuevas instituciones, fortalece el papel de los órganos reguladores y contempla figuras de gobierno corporativo para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Debemos dotar al Poder Ejecutivo de todos los instrumentos a nuestro alcance para incrementar el ritmo de crecimiento económico y elevar la productividad de nuestro país, sobre todo porque esto significa más empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos. En la discusión en lo general, el Partido Acción Nacional, el PRI y el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza se pronunciaron a favor de aprobar la ley de hidrocarburos, mientras que en contra fundamentaron Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD. Posicionar en contra de este dictamen es una obligación nacionalista,
¿cómo podríamos ir con un dictamen que va en contra del interés nacional? Y para aquellos que dicen que no tenemos propuestas, les recordamos que fuimos el primer partido que presentó una propuesta de reforma energética, que gracias a su mayoría mecánica en el Senado ni siquiera fue dictaminada. Señoras y señores legisladores, el dictamen que estamos discutiendo incorpora políticas y medidas que permitirán que la apertura en el sector de hidrocarburos genere las oportunidades para detonar el desarrollo nacional. En el caso de autorizar, como se va a autorizar la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, minas y demás, y electricidad, se va a autorizar que se resuelvan cualquier diferencia a través de arbitraje internacional en el que el Estado mexicano renuncia, subrayo, a su inmunidad soberana. Los estados y los municipios, porque la ley así lo contempla, no pueden ver reducidas sus participaciones. Y el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista no permitirá la reducción, porque la ley no lo permite, a las participaciones y al Fondo General para los estados y los municipios. Transformar significa modernizar a Petróleos Mexicanos. En la denominada Ronda Cero, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a Petróleos Mexicanos para realizar la exploración y explotación de hidrocarburos. Las primeras palabras que vienen a mi memoria son las de diputados santanistas, traidores y vendepatrias. La privatización del petróleo ha sido históricamente un rabioso anhelo de los ultraconservadores del país, encabezados por el PAN. Lo grave es que ahora lo asume el PRI con la misma rabia. Hemos creado un entramado institucional que fortalece la Rectoría del Estado en el aspecto de los hidrocarburos. Tenemos una realidad, somos deficitarios, ya no podemos seguir descansando el desarrollo y la explotación de la energía de nuestro país en los hombros de solo 2 empresas. Luego de las posturas a favor y en contra emitidas por los distintos grupos parlamentarios, se procedió a la votación. Durante ese tiempo, legisladores del PRD, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano subieron a la tribuna y a la mesa directiva con mantas y consignas, protestaron en contra de la aprobación del dictamen, el cual quedó finalmente avalado con 330 votos a favor y 129 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 330 votos. Bueno, posteriormente, tal y como sucedió en el debate al interior de las comisiones, las reservas se dividieron por temas, siendo el primero de ellos el tema trato discriminatorio hacia Pemex, contratos y asignaciones, mediante reserva a los artículos 1 al 29 de la Ley de Hidrocarburos y fundamentado por el perredista Mario Alejandro Cuevas Mena. En el mundo, la paraestatal es la segunda empresa más importante antes de impuestos. Después de aplicar su régimen fiscal, se desploma hasta la posición 86. El régimen fiscal aplicado a Pemex hizo que solo en 2013 perdiera más de 170,000 millones de pesos. Bueno, posteriormente los grupos parlamentarios de izquierda se pronunciaron a favor de las reservas, mientras que el PRI, PAN y Partido Verde lo hicieron en contra. Este híbrido insostenible no puede deducir absolutamente nada, compañeros diputados, pero las empresas que vienen a competir con él sí. Pueden estas empresas deducir la inversión hasta en el 100%. Ya que se elimina el monopolio que ejercía Petróleos Mexicanos en el manejo de los hidrocarburos e incluso se da oportunidad a los particulares de tener nuevas fuentes de ingreso. Los contratos deben establecer claramente que las petroleras transnacionales deben arriesgar y no como ahora que se les garantiza por ley recuperar todos sus costos, gastos, inversiones y regalías.
¿En dónde queda la inversión? Aquí no habrá inversión, solo saqueo de la renta petrolera mexicana. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de implementar medidas que transformen radicalmente el sector energético y explotar con responsabilidad las grandes riquezas naturales. Pemex tendrá una ronda cero, donde podrá escoger los campos que sean reservas probadas y que sean más rentables para él. Mentira que no van a poder escoger, sí van a poder escoger los campos que sean más rentables. ¿Qué le van a decir al país, a sus electores que hipotecaron el país? ¿Qué le van a decir a los campesinos que ahora les van a quitar las tierras? ¿Qué les van a decir a los trabajadores que no tienen derecho a las utilidades? Sobre el segundo tema relativo a protección al medio ambiente y fractura hidráulica o fracking, los legisladores plantearon los siguientes argumentos. No hay ninguna consideración para usar las tecnologías que menos impacten al desarrollo ambiental. Es el caso de la utilización de esta tecnología diabólica conocida como fractura hidráulica, que para obtener el gas representa un riesgo inminente para la sustentabilidad ambiental. Ante la pregunta válida que hemos escuchado constantemente acerca de cómo se garantizarán las condiciones de seguridad ambiental para una actividad como el fracking, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en materia de hidrocarburos. Debemos legislar no a favor de lo pasajero, sino de lo perdurable. Y lo que perdura es la dignificación del ser humano, el cual ha sido marginado totalmente de la minuta que hoy se aborda. Pero lo que no han mencionado es que es agua reciclable la que se puede utilizar, que es agua salubre la que podemos trabajar en ella, que en ningún momento es obligación que sea agua dulce. Para el fracking se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, que es inyectado a elevadas presiones con una mezcla de arena y sustancias químicas, más de 2.500. Que la apuesta del PAN es a la diversificación de las fuentes de energía. No podemos pasar de depender del petróleo a depender del gas, en la forma en que quieran extraerlo. No podemos apostarle a eso cuando tenemos un potencial tan importante de fuentes renovables. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica, como lo han hecho otros países de primer mundo y los propios Estados Unidos. Se debe garantizar y respetar los derechos humanos de los individuos. Y continuó el tercer tema de reservas relativo al uso y ocupación temporal de tierras contemplado en los artículos 95 al 121 de la Ley de Hidrocarburos. Así se dio este debate. Estas acciones despertarán el descontento social y podrían generar numerosos casos como el de Atenco. No hay que olvidar que la historia de nuestro país reciente, de nuestro país, pues nos ha llevado a confrontaciones que lamentablemente pues han hecho padecer a nuestras comunidades y la gente no se rinde. En realidad se trata de un liso y llano acuerdo de voluntades pactadas en forma de contraprestaciones por el uso de la tierra. Actualmente ni la ley vigente ni la práctica común obligan a las empresas a pagar una contraprestación objetiva y clara. Y en la práctica, digan lo que digan, van a despojar a los ejidos y a las comunidades de sus tierras. Eso es lo que se pretende con esta ley. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? Lo que se necesita es que su aplicación derive en beneficios para todos los actores involucrados, para que así nadie se llame despojado. Que la riqueza explotada redunde en progreso para los habitantes de aquellas zonas en las que se realicen actividades de extracción de hidrocarburos. Se está estableciendo un trato discriminatorio y si se otorgan a los extranjeros, estos van a considerarlos como parte de su inversión
y ellos van a acudir a tribunales internacionales y los mexicanos, estos ejidatarios, estos comuneros, estos indígenas van a tener que acudir a tribunales nacionales para reclamar lo que les es propio. Con esta aprobación de esta reforma energética, sí van a tener la gente del campo, los ganaderos, los agricultores, los ejidatarios, el pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos a la tierra. Se dio lectura a una reserva propuesta por el presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, sobre los artículos 101 y 102, con objeto de que titulares de predios ocupados para la explotación de hidrocarburos reciban como contraprestación un porcentaje que no sea menor al 0.5% ni mayor al 3% en el caso de gas no asociado, y en los demás casos no podrá ser menor al 0.5% ni mayor al 2%. La Asamblea avaló someter a discusión la reserva. Como forma de vida, la actividad agropecuaria no puede ser sustituida por las familias ni por las comunidades con la facilidad que supone implícitamente la reforma, y mucho menos la propuesta del diputado Bernal. Les recuerdo que el problema de la tierra en este país ha originado revoluciones. Les recuerdo que ya hay un antecedente reciente en relación a un despojo que quiso hacerse, y ese antecedente terminó en un fracaso. Recordemos a Atenco. Nada se hará que no lleve el acuerdo de los dueños de la tierra. Que no haya ninguna duda, la lucha de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI y de los diputados de la CNC siempre es en el propósito de cuidar los intereses de los campesinos. Sí se gesta un nuevo latifundismo petrolero. Sí se gesta un despojo de tierras bajo el cobijo de la figura de servidumbre legal de hidrocarburos. Se permitirá esta ocupación en favor de nacionales y extranjeros. Tiene que agotarse el procedimiento jurisdiccional para eventualmente constituir la servidumbre legal. No puede ser, dije, sin el reconocimiento del derecho humano a la protección judicial. La propuesta de reserva se avaló en votación económica, por lo que fue incorporada al dictamen. Ya en la votación nominal fue aprobada por el Pleno con 301 votos en pro y 115 en contra. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. El cuarto tema de la discusión en lo particular fue sobre contenido nacional y temas laborales. Los legisladores plantearon los siguientes argumentos. La Ley de Hidrocarburos propone iniciar en 2015 con 25% de contenido nacional y alcanzar en 2025 solo el 35%, cuando Pemex ya tenía 40.5% de contenido nacional en el bienio 2009-2011. El contubernio entre autoridades y empresarios es más que nunca evidente. Las leyes secundarias permiten traficar con información pública y estratégica a cambio de unas monedas. Sí hay en la ley, desde luego, un contenido nacional mínimo que es congruente con el espíritu de la reforma constitucional, a través de la cual estamos reservando a favor de los mexicanos los beneficios que provienen de la explotación de los recursos del subsuelo. Entonces, además de estos contenidos nacionales, yo terminaría diciendo, veamos también el contenido social. Que estos 5,000 empleos que se han perdido, y nada más hablando de este solo rubro, espero que con esta reforma, en donde hemos coincidido muchos, ojalá traiga beneficio a todos los mexicanos. Esta ley no se va a aplicar, señores diputados, en materia de contenido nacional, porque el Tratado de Libre Comercio, siendo un tratado internacional, está por encima de las leyes federales. Evidentemente no estamos satisfechos con el 35%, pero pensamos de manera responsable que teníamos que guardar un equilibrio
entre la viabilidad del éxito de la reforma, ¿sí?, y obviamente proteger en la medida de lo posible, y más de lo posible, el desarrollo de la industria nacional. Y finalmente el quinto tema sobre seguridad energética integrada a los diputados plantearon los siguientes argumentos. Durante el debate del quinto tema, seguridad energética, el diputado Germán Pacheco del PAN presentó una reserva al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera. Se propone que se conserve el texto tal y como se encuentra en la Ley de Inversión Extranjera vigente, eliminando el siguiente párrafo propuesto dentro de la referida iniciativa, que dice así, que es el que se tiene que eliminar, excepto aquellas destinadas a brindar servicio para las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. La reserva se admitió para su discusión. Que se elimine esa liberalización de los buques destinados a brindar servicios para las actividades de exploración y extracción de petróleo. Con eso garantizamos un control de la inversión extranjera en esta rama. México ha perdido terreno en los últimos años, por lo que la autosuficiencia debe de ser pensada en términos de interés general y no en términos nacionalistas. La apertura de la cadena productiva de los hidrocarburos y la energía eléctrica a las transnacionales no resolverá la seguridad energética del país, más bien la pone en riesgo. En votación económica, se aprobó que la propuesta se incorporara al dictamen y, posteriormente, durante la votación nominal, se avaló la modificación al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera con 310 votos en pro y 106 en contra. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Acto seguido, el presidente de la mesa directiva decretó un receso y anunció que continuaría la sesión el día de hoy, 29 de julio, a las 14 horas. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero.